Entonces, para compilar solamente ponemos Wolfram script y Ujú. tenemos que ponerle el archivo que queremos cargar. Para Sí. especificar el archivo utilizamos el file. Ujú. Ok, entonces file y ¿qué archivo vamos a querer cargar? Pues el compilador. Entonces ponemos aquí compiler WLS. Ok. Ok. Y luego tenemos que ponerle los argumentos. En este caso, los argumentos van a ser primero el código fuente y segundo el nombre del ejecutable. Ok. Entonces, el nombre del código fuente pues va a ser Fibonacci PL0 y El ejecutable. el ejecutable pues le vamos a poner Fibonacci BME. La extensión BME solamente me la inventé, o sea, solamente indica que es código ejecutable de una máquina virtual. Va, va. Entonces, le damos Enter. Sí, está ahí todo me sale bonito. Ok, entonces puede compilar sin problemas, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos a dejar que compile. A ver, ¿alguien me envió un mensaje? ¿En qué? ¿En Es WhatsApp? de otro curso. Ah, te Ok. extraña. El maestro Carlos. Ok, entonces ya tenemos el archivo compilado. Aquí Sí. está el Fibonacci BME. Y para ejecutarlo, pues yo aquí les puse dos versiones de la máquina virtual. Una para Yes. Windows y otra para Linux. Entonces, para ejecutar la de Windows, eh, tendrías que poner punto diagonal izquierda Ujú. virtual CPU. Ok. Entonces, nada más chécate que si le das a Enter aquí, te van a salir las instrucciones. Sí. Y ahora, si queremos cargar algún archivo en particular, por ejemplo, el Fibonacci, pues siguiendo las instrucciones pondríamos aquí i y podemos ponerle Fibonacci. En este caso sería con la extensión BME. Y listo, aquí pueden ver la ejecución. Ok. Aquí sale la salida. 1, 2, 3. Va, Y, va. y ya, básicamente es eso. Pueden incluso ejecutarlo paso por paso, poniéndole la opción B, y entonces ya pueden ver paso por paso qué está haciendo este programa, y así, ¿no? Va, va, va. En realidad pueden correr el programa desde la interfaz de matemática que tenemos aquí en Virtual CPU y Compiler, Ujú. pero les planteé estas herramientas porque es un enfoque más parecido a cómo compilan el Linux desde la terminal, por ejemplo. Y bueno, de hecho, en la clase anterior, Ángel me había hecho una sugerencia de que, ok, ahora que vamos a pasarnos a ver este mini curso de C, pues una sugerencia que él me hizo fue que en vez de que cada quien se busque la vida y se busque su propio compilador, pues que todos nos organicemos para utilizar pues, un mismo entorno. ¿Y cuál Entonces, es Visual Studio? Visual Studio Code. Entonces, aquí en el canal de YouTube de Cafeína y Código, les dejé dos tutoriales para compilar proyectos en C++ en Visual Studio Code. Sí, yo al menos Entonces, ya pude así, ¿no? Sin problema. sí. De hecho, o sea, la misma herramienta Visual Studio Code, pues te da una guía bastante rápida de cómo compilar en C++. Solamente tienen que ir aquí a extensiones, van a la extensión de C++, y aquí tienen unos tutoriales de cómo configurar Visual Studio para compilar por ejemplo, cierta plataforma. Y aquí vienen así todos los pasos.
Solamente es cuestión de que lean el tutorial. Ahora, yo, la verdad, siento que escoger un IDE es una de esas decisiones muy, muy personales, que como casarte o escoger a tu pareja, o sea, es una decisión muy personal, entonces, no, Buena analogía. yo no les diría que utilicen tal IDE, porque a fin de cuentas todo depende de sus preferencias. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la edición normal de Visual Studio y Celion, que es una herramienta de JetBrains. Si quieren obtener Celion, es bastante fácil para ustedes, porque solamente tienen que ir a la página. Tienen que ir aquí donde dice Buy. Y van aquí a Special Offers. Y donde dice For Students and Teachers, le pican. Y es muy fácil. Solamente van a tener que registrarse utilizando su correo institucional, el correo institucional de la UB. Y como eso ya está dentro de una base de datos de correos institucionales, enseguida les va a llegar el correo de confirmación con una licencia gratuita durante creo que te dan un año, pero la puedes renovar mientras mantengas ese correo institucional. Y ya, pueden utilizar las herramientas de JetBrains. A mí en especial me gusta mucho, mucho este IDE que se llama Celion. Pero bueno, como estoy en Windows, este IDE lo utilizo más que nada para cuando estoy en Linux. Pero como estoy en Windows, pues me voy a quedar con Visual Studio por ahora. Pero quiero confirmar, ¿todos tienen al menos alguna manera de compilar su código en C++? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, el Sí. compilador no va a ser problema. Para los que están en Windows, yo aquí dentro del repositorio les dejé este directorio que se llama Project for Compiling, donde simplemente pueden abrirlo y ya va a estar listo para que empiecen a escribir código. Y por defecto, pues trae un programa de lo más absurdo, que es un programa que no hace absolutamente nada. Este es el programa de C más mínimo que pueden llegar a hacer. Solamente declara la función main y inmediatamente se sale. Devuelve Oye, cero. pero no puedes declarar un void y no tener return, sería más vacío, ¿no? Mira, en algunos compiladores lo puedes hacer, pero no todos. O sea, por defecto, main tiene que devolver un entero. Entonces, en algunos compiladores sí puedes poner void y darle el return. Entonces, el compilador de Windows me deja hacerlo sin problema. Pero yo no confiaría en que todos los compiladores me acepten esto. Yo creo que si utilizo el compilador de Linux, el GSC, G++, me va a aventar un error. Entonces, yo les recomendaría que esto es como la forma más simple. Nunca utilicen void main, porque no todos los compiladores se los van a aceptar. Ok, entonces, bueno, pues vamos a seguirnos con los ejemplos que estábamos mostrando. Ya ni siquiera me acuerdo en cuál nos habíamos quedado. En estructuras de control, creo. Ok, ya habíamos Íbamos visto. en el 2. En el 3.1, ¿no? 3.1 o 3.2, por ahí. Ok, nos habíamos quedado creo que en este, donde habíamos visto el while. Ah, no, no, y hasta habíamos llegado a ver el for. Ah, sí, porque pusiste un i es igual a i más 1. Sí, y habíamos visto el Que sí, break, ajá. el for, el continue. Todo esto se supone que ya lo hemos visto.
Ok, entonces, si hemos llegado hasta acá, vamos a hacer una dinámica. Vamos a hacer este ejercicio y ustedes me van a ir diciendo cómo lo voy a programar. El ejercicio consiste en escribir los números del 1 al 50 que sean múltiplos de 3. Entonces, vayan guiándome. Imaginen que yo no tengo ni idea de cómo se programa en C++. ¿Cómo empezaríamos? Así el código más a pie, ¿no? O como, pues, Dígame qué hacer. Dígame cómo empiezo a Del implementar 1, esto. dijiste del 1 al 50. Sí, Tendríamos que definir primero una variable, ajá, tipo entero, ¿no? Y, ajá. y que la división de 50 entre 3 sea entero, ¿no? no, Sí, pero eso va dentro del loop. Primero Ajá. divide. Tiene que estar dentro de un loop. Entonces, ¿qué Yo pondría? pondría, yo pondría el espacio de los code y los sin al principio, bueno, hasta arriba, Ah, ok, para ahorrarme entonces el ponerlo. vamos a es cierto. incluir using para poder escribir la terminal y Ujú. vamos a poner using namespace std. Entonces Sí, ya, con esto podemos escribir en la terminal. sí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues como dice la compañera, define un int n igual a 50. Int n igual a 50. Ajá. Claro. Y le pediría que. Ah, no olvídalo, está. Déjame pensar. Y ya de ahí, bueno, yo mejor me callo si quieres, está bien. No, participen. Ay, bueno. No, está bien. Que hablen y ya. 3 minutos. No, que también participe. Ya no quiero hablar. Bueno, si lo haces con un while o si lo haces con un for. Oye, Ok, esa es una ¿cómo pregunta que yo tengo, que es didáctrica, que está bien. Bueno, ahí le puedes poner que necesitas un número de donde vas a empezar. Acá el for corre del 0, o sea, vas a tomar, perdón, aquí ok, es, ¿qué quieren? ¿Un for o un while? Ah, esa es una buena pregunta. Yo creo que es yo más preferiría sencillo el igual, for. ¿no? While. ¿Quieren un Igual. while? Ok. While. Entonces, va a haber un while. Ajá. Y va a haber una condición aquí Sí. de que un número sea menor a 50, Menor ¿no? a 5. Ajá. Y igual a 0 menor a 50. Entonces definimos int i igual a 0 Igual a 0, sí. y entonces la condición va a ser i menor que n. De hecho, puedes contar desde 1, ¿no? Porque Sí, vas a también tener puedo contar enteros. desde 1 Claro. y otra cosa que puedo hacer es que si este 50 pues va a ser una constante, puedo declararla como constante. Ok. Y si hago esto, o sea, si declaro una variable como constante y luego trato de hacer esto, me va a marcar un error. ¿Por qué? Claro. Porque es una constante y no se puede modificar. Ok. Oye, acá la operación módulo ya está escrita. Sí, ya Eh, está hecho. ¿cómo, cómo defines módulo? Con... ¿Así? Ya. Entonces, el módulo de la división de n con i sea igual a 3. Es un if. Tienes que meter eso dentro de tu cláusula if y ya. Ok. Entonces, Entonces, es mientras i sea menor a 1. Ajá. Si 50 es 50 entre i, el módulo de esa operación es igual a 3, pues es un múltiplo, ¿no? igual a 3. Pero no es el i, es el 50. Ajá, es el 50, eso te iba a decir, no es sí. Porque I está en 1, entonces tendría que ser el 50. 50 entre i, ajá. 50 módulo i, Ok, a ver, ajá. entonces n módulo i Ahí es. que sea igual a 3. Ajá. Si eso es cierto, eso es un múltiplo. ¿Sí? Ajá. Entonces, pues, si out. Ajá.
Y ya. Eso es lo ¿Vale? único eso es lo único que queremos, ¿no? Que se imprima, ¿no? Sí. Nada Y más. esto pues, a ver, lo voy a poner dentro de los corchetes. ¿Y qué más hace falta para que el programa no se estanque? Que avance un i cada paso. Entonces le vamos a poner y más. Y ya, tenemos nuestro programa y vamos a ver qué sale. Nada más imprimió 47. ¿Es 50. correcto eso? No. No. Entonces, hay un error. ¿Dónde puede estar el error? Ah, no, es que está mal el módulo. O sea, Está mal el ahí, módulo. ajá, ahí es 50 50. entre 3. No, perdón, i entre 3. Ok. Y Es entre 3 eso. Eso tiene que ser igual a 0. igual a 0. Eso Exactamente. es. Eso es división Exacto. módulo. Estamos buscando los números que son múltiplos de 3. A la hora de sacar la operación módulo, van a dar igual a 0. Recuerden Este. que el módulo no es solamente el residuo de una división. Entonces, estamos dividiendo un número entre 3 y nos estamos preguntando cuál es su residuo. Y entonces ya, una vez que tenemos esto, ya, nos muestra el resultado que esperábamos. Oye, yo tengo una duda. En la cláusula while le puedes meter el, el i más más, ¿no, verdad? O como No, en el for. Ah, de ok. hecho, a eso iba. Aquí, de hecho, lo que más les conviene es, en vez de escribir el programa así, lo pueden hacer muchísimo más compacto. Porque, ¿cuál es útil para cuando no sabemos cuántas iteraciones vamos a hacer del mismo procedimiento? Pero si sabemos bien cuántas veces vamos a repetir la misma instrucción, nos conviene utilizar el for. Porque aquí dentro del for podemos directamente declarar la variable. Voy a comentar todo esto. Podemos declarar la variable que va a ser el conteo. Podemos poner i, la condición que va a ser i menor o igual a 50. Y podemos poner cuánto avanza el contador. Y entonces ya solamente tenemos que poner o sea, ya esto está incluyendo la declaración de i, del n, la condición del while y el aumento en una unidad del contador i. Todo esto ya lo estamos haciendo dentro del while. Entonces, ya solamente tendremos que poner que si i módulo 3 es igual a 0, que imprima i. Entonces, chéquense, esto es exactamente el mismo programa, pero más compacto. Ahora lo voy a compilar para que vean que sí da el resultado que esperábamos, da exactamente lo mismo, pero ahora lo hemos escrito de una manera más compacta. Entonces, como moraleja de todo esto, es que si ustedes saben más o menos cuántas iteraciones van a realizar, les conviene utilizar el for. Si no saben cuántas iteraciones se va a llevar un proceso, les conviene utilizar el while. ¿Hasta aquí dudas? No, ok. No. Ok, entonces vamos a seguir recorriendo rápido este curso. Bueno, medio les había comentado acerca de las funciones. No sé si recuerdan que en PL0 teníamos... A ver, les voy a mostrar el video de la ejecución de un programa. A ver, quiero ver si puedo hacer zoom en un video.
¿Alguien sabe cómo hacer zoom en VLC? No. A ver, ampliar. A ver si le cambio la proporción. Chale, no puede ser que en este año y en este siglo todavía no se pueda hacer esto. Nada más 2-1. A ver, una pregunta. Si hago esto, ¿lo pueden ver mejor? Ah, no, tampoco. Chale. A ver, vamos a ver si el reproductor de Windows es más. Ok. Bueno, lo que quería, lo que quiero que vean es que cuando tenemos un programa que escribimos en PL0 y luego se compila para la máquina virtual, hay veces en las que dentro de este programa vamos a ejecutar una instrucción que se llama call. Entonces call lo que hace es que va a almacenar la posición desde donde fue llamado esa instrucción call, la va a almacenar aquí en una pila que se llama el stack y entonces salta de posición para ejecutar una subrutina y en cuanto esta subrutina llega a su fin, pues retorna a la posición que había quedado almacenada en el stack. Entonces en C++, pues tenemos un mecanismo parecido que es el mecanismo de declarar funciones. Y estas funciones pues nos permiten escribir subprocedimientos. Hasta aquí no creo o sea, no creo que nadie tenga ningún problema conceptual con esto de las funciones. Seguramente ya están bastante acostumbrados a programar modularmente, descomponiendo su programa en componentes más sencillos que van a ser las funciones. Entonces, como esto creo que es un poco trivial, díganme si no lo es, pero si ya les parece trivial, quisiera pasarme a otros ejemplos. Acerca de cómo se definen las funciones. No, aquí en C++ solo necesitas ponerle a los parámetros de la función qué tipo de variable es y ya, ¿no? Sí, No hay nada más. sí, tenemos que decirle exactamente qué tipo de variable va a devolver la función y cuáles son los tipos de los parámetros que van a tener la función. Esto es debido a que, de nuevo, C necesita saber cuánta memoria va a tener que copiar para pasarle la variable n1 a esta función. Ah, ok. Entonces, es solamente eso. Las funciones nos permiten descomponer modularmente nuestros programas y ya. Otra cosa más interesante que podemos ver dentro de C es mecanismos para crear listas y utilizar listas. Esto va a ser muy importante a la hora que hagamos algún tipo de cómputo numérico, porque cuando hacemos cómputos numéricos queremos ir evolucionando a lo mejor un sistema dinámico y queremos guardar, pues, cuál fue la dinámica, ¿no? Queremos guardar las posiciones, queremos guardar, qué sé yo, cómo va evolucionando en el tiempo. Entonces, por defecto, C tiene un problema, que es que, a ver si los muestro aquí. Si quieren declarar una lista de variables, por ejemplo, digamos que quieren almacenar una lista de variables reales, entonces vamos a poner aquí números reales y si quieren que sea una lista, tendrían que ponerle aquí el tamaño
de cuántos números reales puede almacenar la lista. De manera que ahora sí podríamos, dentro de nuestro programa, ya voy a cambiar de ejemplo. Podríamos poner números reales. El índice 0 es igual a 1.9, o números reales del índice 1 es igual a, qué sé yo, 0.1. Y entonces así podríamos ir asignando los valores que le corresponden a cada elemento de esta lista. Pero si se dan cuenta, aquí hay un problema. Y el problema es que estamos limitados a utilizar una lista de tamaño 40. Entonces, si ustedes saben, pues de antemano, cuál va a ser el tamaño de la lista que quieren utilizar, pues no hay problema, ¿no? O sea, pueden hacer una lista, a lo mejor podrían hacer el truco de poner una lista súper grande para asegurarse de que no se van a quedar sin espacio, pero aquí estarían cometiendo una ineficiencia porque están reservando más memoria de la que necesitan. Entonces, uno de los mecanismos que nos puede solucionar este problema es utilizar la biblioteca Vector. Y Vector no lo interpreté en el sentido matemático, no es un vector en el sentido matemático, es una lista glorificada, pero que te permite añadir dinámicamente elementos a esta lista. Entonces, si quisiéramos hacer lo mismo, pero utilizando vectores, podríamos hacer lo siguiente. En vez de declarar, digamos, 100 números reales, podríamos declarar un vector del tipo double y por defecto va a iniciar vacío. Pero ahora podríamos, en el tiempo de ejecución, ir añadiendo elementos con la operación de pushback. Entonces, podemos añadirle varios números, por ejemplo, 1.2, qué sé yo. Pero Mira, entonces, ¿Vector reserva memoria o cómo? dinámicamente. Pero ¿cómo sabe como de antemano? No sabe. No sabe de antemano. De hecho, es la operación de añadir un elemento a un vector, hay que hacerla con cuidado, porque si no la hacen con cuidado, podría pasar que eh, utilizan demasiado los vectores y entonces, mira, el problema de la operación de vector es que cada vez que añades un número nuevo, tiene que reservar dinámicamente la memoria para este número nuevo. Ajá. Entonces, en ese proceso, tiene que borrar, bueno, mejor dicho, tiene que reservar un nuevo espacio con el tamaño para, por ejemplo, 2 números reales, copiar el número real que ya estaba asignado, borrar el espacio en la memoria que correspondía a la versión anterior y actualizar el puntero de a dónde está el nuevo vector más ampliado en la memoria. Entonces, hay que tener cuidado con esto, con los vectores, porque potencialmente pueden llegar a ser muy lentos si ustedes están siempre guardando todos los resultados en los vectores. Pero en la práctica funcionan bastante bien. O sea, si tienen el cuidado de no almacenar todo, absolutamente todo en vectores, la práctica funciona muy bien. Entonces, estos vectores ya traen funciones que están preimplementadas, como por ejemplo, imaginemos que queremos saber el tamaño de este vector, o sea, cuántos elementos tiene. Bueno, pues para hacerlo pondríamos números reales, punto, y aquí podemos acceder a los elementos de este objeto que se llama vector. Por ejemplo, podemos acceder al elemento tamaño y con esto ya incluso podríamos hacer algo como esto, definir un for
perdón, aquí me equivoqué. Unsigned. Vamos a hacer un for donde i va a recorrer desde 0 hasta el tamaño del vector de números reales. Y podríamos, por ejemplo, imprimir todos los valores de los números reales que tenemos aquí. Entonces, en este programa, lo único que estamos haciendo es definir un vector, le añadimos 3 elementos y vamos a escribir todos estos 3 elementos en la pantalla. Esto es como la manera más genérica. Siempre podría haberle puesto 3, dado que yo sé que le puse 3 elementos al vector, pero esto es la manera más genérica, que funciona pues para una cantidad arbitraria. Es decir, o sea, podría ponerle aquí ahora otro número y no tendría que cambiar nada aquí abajo. Y a la hora de compilar, ya podríamos ver que nos está escribiendo estos vectores que le hemos puesto acá. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, no mucho. Bueno, una pregunta con la dimensión de los vectores, bueno, que son vistas. Eh, como, bueno, la primera es el índice que siempre corre desde 0, ¿verdad? Sí, el índice en C siempre corre desde 0. Y la otra entonces es el mismo método si tú quieres hacerlo, digamos, un tipo de matriz. ¿O tienes otro método para las matrices y esa es otra cosa? Mira, para matrices no hay un método como tal. Yo, de hecho, les voy a pasar un encabezado que funciona de manera similar al vector, pero para matrices. O sea, yo ya definí mi clase de matriz que va a Ya. ser útil para este mini curso. Si ustedes quisieran hacer una matriz utilizando vectores, pues podrían hacer un vector de otro vector. Es decir, escribir vector y el tipo de este vector va a ser otro vector y esto ya sería una matriz. Entonces, esta es una manera de definir una matriz, pero hay mejores maneras. Ahora bien, esto cae como dentro del esquema de memoria manejada por la librería estándar de C. Ahora, la ventaja de C es que como es un lenguaje de bajo nivel, pues ustedes en vez de, o sea, si para su procedimiento requieren que manejar la memoria en un sentido muy, digamos, estricto, o sea, quieren tener control total de la memoria, pues pueden utilizar simplemente lo que se llaman los punteros. Los punteros luego suelen ser un tema que es complicado de explicar, pero espero que con esta introducción, viendo cómo funciona PL0 y cómo funciona una máquina, sea ahora un poquito más manejable. La idea básica del puntero es que podemos definir una variable que en vez de representar el valor, o sea, digamos, el número double, lo que va a almacenar es la dirección almacenado este número double. Entonces vamos a poner ahora, vamos a poner, de hecho para que no haya traslape de nombres, le voy a poner mejor int, entonces le voy a poner números enteros. Entonces, lo que tenemos aquí es algo que apunta a una posición en la memoria donde va a haber números enteros. Voy a poner todo esto es memoria manejada por vector. Y aquí sería la parte de memoria manejada por el
Programador. Ok, entonces, si quisiéramos utilizar un puntero para almacenar una lista de números, lo primero que tendríamos que hacer sería pedirle al sistema operativo o a la máquina que nos reserve un poco de memoria, o sea, un espacio de memoria. Es como si, si tenemos así toda la memoria de la computadora. Dentro de toda la memoria puede haber diferentes programas en cada sección. Pero lo que vamos a hacer ahora es pedirle al sistema operativo que nos reserve una cantidad de memoria donde nosotros podamos almacenar estos números enteros. Entonces voy a poner números enteros es igual a new int y aquí le podemos poner el tamaño. Nada más déjenme revisar que está bien escrito porque como ya últimamente he estado escribiendo mucho en C Sharp, ya tengo así como todos los nombres traslapados, entonces no sé si esta es la sintaxis correcta. Además más new. Pero hay mucha diferencia, no creo, ¿no? No es mucha, pero en los detallitos sí. Entonces, por eso... Nada más quiero asegurarme de que lo estoy haciendo bien para no enseñárselo de una mala manera. Sí, ok, estaba bien, estaba bien. Bueno, no estaba bien porque le había puesto con los paréntesis cuadrados. Y entonces, aquí dentro del new podemos poner la cantidad de memoria que queremos reservar. Por ejemplo, podríamos querer reservar 5 números y haríamos esto. Pero new también nos permite decidir en el momento de ejecución cuántos números queremos almacenar. Es más, podríamos hacer algo como esto. Voy a eliminar la parte del vector. Entonces, voy a empezar el programa así pidiéndole al usuario cuántos números quieres ingresar. Y todo esto se va a guardar en una variable entera positiva que se va a llamar n. Entonces el usuario va a poner este número n y entonces ahora podemos reservar n enteros dentro de la memoria RAM. ¿Hasta aquí hay dudas? Okay, o sea, solamente A mí recuerden... como que, perdón, a mí como que no me queda claro qué número está almacenando. O sea, Ok. ¿a qué se Solamente le refiere? estamos pidiendo al usuario que nos diga cuántos números va a querer ingresar. Estamos pidiéndole al sistema operativo que nos reserve espacio para n números enteros. Eso. Ese espacio, o sea, que te reservas literalmente espacio de la memoria Ujú. no sé, en bytes o son posiciones de la memoria. Espacio de memoria en bytes. De hecho, a ver, creo que va a quedar más claro Ok, ok. Eso quiero saber. Gracias. si lo vemos en la vista de depuración. Solamente eh, déjenme hacer lo siguiente. Ahora voy a ejecutar un for que va a empezar desde 0 y va a ir hasta n. Y este for lo que va a ir haciendo es, le va a ir preguntando al usuario cuál es el número. Entonces voy a poner aquí número diésimo. Y el resultado del número diésimo lo va a estar guardando en la posición i de esta lista de números enteros. Y entonces ya una vez que hace eso, te va a decir
Ok, los números que pusiste son... Y la idea es que ahora ya los escriba todos. Un salto de línea aquí. Y por último voy a poner aquí un for. A ver, Ya. entonces bueno, pues termino nada más si tengo una duda también. Lo único que va a hacer este for es simplemente escribir los números enteros. Que le escribe el usuario. Ok. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas? Ahorita vamos a ver tu duda, Hermosilla, o sea, de cómo se visualiza esto, pero La primera es en el código, no sé si puedes regresar. Ahí dice lo primero, unsigned n. sí, Eso, es, porque o sea, cuando le pones unsigned, ¿qué significa eso? ok. Chécate que si dejo el cursor aquí arriba, Ajá. eh, me sale que es una variable unsigned int, o sea, unsigned representa unsigned int, y unsigned int es un entero sin signo, es decir, un entero que siempre va a ser positivo. Ah, ok, o sea, Entonces, no. Y esto lo eso lo haces con el afán de ahorrar memoria, No, porque, esto lo hago con el afán de que el usuario no le vaya a poner un número negativo y que a la hora de reservar memoria, trate de reservar una cantidad negativa de memoria. pero eso puede colisionar, o sea, el compilador no lo puede entender, por esa razón lo pusiste. Sí. O sea, el compilador, pues bien puede trabajar con una entera, pero a la hora de reservar la memoria, con un número negativo te va a aventar un segment fault. Es decir, o sea, hubo un problema con la memoria y se detiene la ejecución automáticamente. Ok, esa era una duda. Entonces, siempre cuando sean enteros positivos, le pongo el unsigned int, Sí, el entero. Ah, ok, sí, ya. solamente Por era eso eso. igual en tu for lo haces. Eh, ok, esto lo hago porque n era una variable unsigned. Entonces, aquí estamos comparando la condición una variable unsigned con otra unsigned. O sea, es útil simplemente para que no haya posibles con tipos de variables y que además evitarle al programa hacer el trabajo extra de convertir una variable unsigned a una con un entero normal para tener que hacer la comparación. O sea, le estamos ahorrando trabajo. Pero ¿tú lo recomendarías entonces como buena práctica siempre usar en los contadores unsigned int? Eh, pues mira, de hecho, si ustedes utilizan el vector, a ver, lo tengo aquí. Ok, si ustedes hacen una operación como esta, donde van a escribir todos los elementos que están dentro de un vector. De hecho, aquí yo les recomendaría que pongan unsigned. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el, cuando le piden el tamaño de un vector, o sea, cuando ponen el vector .size, lo que les va a estar devolviendo es una cosa, un tipo de variable que se llama size_t, que internamente es también un número entero sin signo. Entonces, digamos que para realizar la comparación sin tener que darle trabajo extra al programa, pues es siempre mejor hacer la comparación con el mismo tipo. No sé si esto resuelva tu duda. Ok. Sí, sí, sí. Ahora, para la duda de Hermosilla, entonces, bueno, ya tenemos el programa. Vamos a hacer una ejecución de prueba, le vamos a poner que queremos almacenar 5 números. Entonces voy a ponerle 3, 7, 3, 0, 1 y
algo pasó aquí. Aquí tengo un error. Bueno, y qué mejor manera de ver dónde está el error que entrando al modo de depuración. Así que voy a poner mi punto de interrupción aquí. Bueno, mejor lo voy a poner aquí. Y ya, entonces lanzo el programa. Lo primero que nos pregunta es cuántos números. Le voy a poner 5, como antes. Y ahora podemos ver en el depurador que nuestro programa se ha detenido aquí. Chequen. Comienza siendo una variable que tiene un valor que corresponde a una dirección en la memoria. Entonces, ese es el motivo por el cual aquí la notación aparece en formato hexadecimal. O sea, aparece en formato hexadecimal porque esta variable, números enteros, no es un número que apunta a una posición de la memoria. Entonces, ahorita que ejecutemos esto, van a ver cómo va a cambiar el valor de esta variable. Ah, por cierto, números enteros se inicia con un valor 0 simplemente porque estamos en modo depuración. De hecho, por lo general, puede ser cualquier número aleatorio. O sea, puede empezar con un número aleatorio que era el valor anterior que había en esa posición de memoria. Pero chéquense que ahora, cuando ejecutamos esto, ahora adquiere un valor. Entonces, este valor se refiere a la posición dentro de la memoria RAM donde está almacenada esta lista de 5 números enteros. ¿Hasta aquí dudas? Entonces, la primera parte... Ah, perdón. Dale, dale. Gracias. Pero aquí solo es para un número, o sea, un número que tú le estás definiendo que de números enteros, o sea, no es ilimitado. Es potencialmente ilimitado porque, o sea, chécate que, ok, ahorita le puse 5, Ajá, 5 números, pero ajá. nada me detiene de poner una barbaridad como 100.000 y Pero tendrías que insertar cuáles son esos números 100.000 que tú quieres que te pongan, ¿no? aquí en esta parte, o sea, en esta parte me va a estar preguntando así que le inserte cada uno. Pero, Ok. o sea, digamos que haciendo esto, ya tenemos una lista donde podemos ir metiendo estos 100.000 números. Pero en la lista lo único que estamos viendo es la posición en la memoria desde donde comienza Ok. esa lista. De hecho, aquí en Visual Studio había unas herramientas para visualizar el contenido de la RAM, que ahorita no creo que pueda encontrar porque estaba medio rebuscado encontrar esa herramienta, pero en teoría podríamos así abrir esa herramienta y visualizar qué hay en esta posición de la RAM, y mientras vamos introduciendo nuestros números, pues iremos viendo cómo aparecen ahí los numeritos almacenados en la RAM. Va. Entonces, bueno, nada más voy a ponerle... Solo una pregunta para ver si lo caché bien, porque eso es por el formato que aparece en el código. No sé si puedes poner el código de nuevo, por favor. Entonces, cuando tienes los corchetes, estás iterando sobre los n números, ¿verdad? Aquí. Solamente. Ajá. No, los corchetes de donde escribes números enteros, corchete cuadrado, bueno, paréntesis cuadrado. No, miento, se llama paréntesis cuadrado, ¿verdad? Sí, se llama así. Sí, ¿en qué línea exactamente? En la 18, por ejemplo, ahí estás iterando Lo sobre los números, pero no sobre la dirección. O sea, Ah, sobre los números de tipo entero, porque tú declaraste que son enteros. ok, ok. Te voy a Es, explicar exactamente qué es lo que hace. Déjame nada más poner 5 números. Y... ok. y también me gustaría saber, entonces debes, digo, ya sé que igual es mucha memoria para solo números, pero debes Ajá. saber como qué límite de memoria requieres o qué pasaría si pones... Sí.
O sea, es como en el caso de las listas, pues debe Sí. ver venir cuánta memoria requieres para usar Tienes que una- tener en cuenta de que tu memoria es limitada. Y de hecho, luego vamos a ver mecanismos para detectar automáticamente si ya nos estamos pasando del límite de memoria de la máquina. Pero sí, o sea, en esencia, hay una manera de detectar si nos hemos pasado de la cantidad de memoria que podemos reservar, y tienes que tener en cuenta, pues, cuánta memoria vas a poder almacenar dentro de tu máquina. En este caso, pues no hay la mayor dificultad porque estamos trabajando con 5 números enteros. Sí, sí. Ahora, en la Ok. parte donde tú me estás preguntando, déjame le escribo el número. Voy a ponerle 7. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, cuando ponemos los paréntesis cuadrados, lo que estamos haciendo es básicamente sumar esta posición más lo que tengamos aquí adentro. Es decir, si la lista de números enteros comienza en esta posición de la memoria, a ver, vamos a abrir la calculadora hexadecimal. Tienes que quitar el 0x, ¿no? Voy a copiar todo esto. Ok, entonces... ¿Qué? No sé por qué no me lo está reconociendo. Quizás es muy grande el número. No. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, voy a tratar de introducirlo a mano. Entonces tenemos 1 F. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me deja escribirlo? Ay, no sé, qué calculadora más chafa. ¿Ustedes saben cómo? ¿Cómo puedo escribir el número Porque, directamente en hexadecimal? porque la tienes en QWord, ¿no? Si ahí le das, ajá, como una Word. No, igual, o sea. No, está bien chafa esta calculadora. Sácala casi, güey, sácala casi. No, pero sí, igual, creo que igual, no sé si para explicar a Hermosilla es que con el esquema de la computadora virtual que hiciste en matemática, ahí en la RAM que tenías un número binario. Acuérdate que es muy fácil convertir a hexadecimal a binario. Entonces nada más le estás sumando o sea, son como casillas o la RAM. Entonces, si tú estás en la casilla 1 de la RAM y necesitas 5 enteros, vas a ir reservando 5 cajoncitos de la RAM. O sea, es básicamente lo que está haciendo, no sé si... Sí, 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 no, ya lo veo mejor porque incluso sí tiene más sentido lo de apuntador. Que, Claro, justo, estás apuntando a la memoria. ya, gracias. Más que antes de terminar esta clase, quiero que quede bien. Bien entendido el... Entonces, le estoy escribiendo este número que está en hexadecimal, o sea, en la base 16, y este es el número, este es el número decimal correspondiente, ¿no? Entonces, digamos que
que esta posición en la memoria nos representa el número indicado por esto. Ok, entonces cuando accedemos a la parte iésima de la memoria, a ver, voy a escribir otro. Y número 1 va a ser 3. Ok, entonces ahora que i vale 1, a la hora de accesar desde aquí al array, lo que vamos a estar haciendo es simplemente agarrar este número, le sumamos 1 y ya con esto lo volvemos a transformar en hexadecimal. Entonces estamos accediendo, en vez de a esta posición en la memoria, ahora estamos accediendo a esta posición en la memoria, que es casi lo mismo, solamente que aumentó por una unidad. Entonces digamos que esta notación pues les permite, a partir de la posición donde comienza a almacenarse la lista de números enteros, les permite acceder a las posiciones subsecuentes. Y no sé si esto ya resuelve más tu duda. Sí, vale. Ok. Ahora, como aviso, el sistema operativo, bueno, los sistemas operativos ya en general, porque esto aplica para Windows, Linux, Mac y sistemas operativos modernos. Los sistemas operativos modernos tienen una protección de memoria. Eso significa que si ustedes le piden al sistema operativo que le reserve, digamos, tamaño para 5 enteros, pues solamente van a poder acceder a las posiciones de la memoria dados en estos 5 enteros. Si ustedes tratan de acceder a una posición fuera, o sea, a lo mejor podrían acceder a la posición número 6, que ahorita, como n es igual a 5, simplemente no va a existir. Entonces, si tratan de acceder a la posición número 6, lo que va a terminar pasando es que el sistema operativo devuelve un error. Le corta la ejecución del programa porque está tratando de acceder a una donde no tiene permiso de acceder. Entonces tengan cuidado con eso. O sea, siempre que reserven memoria, tienen que estar accediendo solamente a los elementos a los que tienen permiso dentro de la memoria. Si tratan de acceder a un elemento anterior o posterior, va a haber un error. Y el error va a ser causado, o sea, técnicamente podrían hacerlo, pero los sistemas operativos modernos no te dejan hacerlo por cuestiones de seguridad. O sea, imagínate que tienes un proceso que puede tener algún virus que te quiere robar algún dato, y entonces este proceso se basa en que su archivo ejecutable está leyendo la memoria en otras posiciones. Entonces, esto sería un problema de seguridad. Y es por eso que los sistemas operativos modernos no te permiten acceder a índices que no has reservado explícitamente, solamente por seguridad, para que el proceso no pueda, digamos, acceder a otras porciones de memoria que no son suyas. Ok. Entonces, bueno, lo vamos a tener que dejar aquí por hoy. Solamente quería, pues, quedar un poquito más claro este tema de los punteros. Oye, el código quedó roto. ¿Lo dejamos y lo arreglamos nosotros o qué onda? ¿Cuál código quedó roto? O sea, ya no terminó. O sea, ese no te compiló, sí. Ah, ya. Sí, sí, funciona. De hecho, ok, si quieren ejecutarlo. Ah, ok. Es verdad, tenía un bug. Tenía un bug. Sí. Ok, vamos a ya eliminar el bug. Entonces voy a ponerle de nuevo 5 números. Eh, ok, hasta aquí no va a haber problema, entonces simplemente me voy a introducir todos los números. 3, 4, 7, 0, 1, 0. Ok, y ahora va a tratar de imprimir todos los números. Entonces, eh,
Aquí hay algo muy raro. Aquí hay algo muy, muy raro, porque Sí, a mí me pasa, me dice que excepción ahí, falla de segmentación o algo así. sí, porque al parecer No le en entiendo algún yo esto. momento la variable de números enteros, en vez de Ajá. apuntar hacia una lista de tamaño 5, pasaba a ser una lista de tamaño 3. Si quieres lo revisamos con calma la siguiente. Oigan, no, yo sé que no tiene que ver con el problema, pero me da curiosidad. Entonces, sobre los punteros, ¿también se pueden hacer otras operaciones aritméticas como multiplicar o algo así? ¿O solo se suma de uno en uno? Por ejemplo, ahí lo ocupas dentro del for, ¿no? Sí, Digamos que el i como un contador, por así decirlo. Bueno, yo sí lo veo. Pero se pueden hacer como aplicaciones, como, no se me ocurre en qué programa, pero operaciones aritméticas sobre ellos. sobre punteros Ajá. no es recomendable, pero lo que sí te puedo decir es cuál es su principal utilidad. Eh, Mira, en corto. Ok. A mí me gusta mucho esta página que se llama godbolt.org, que lo que te permite es, pues, escribir código en C y ver directamente su implementación en ensamblador. Entonces, a partir de esta página, lo que hice fue hacer 3 versiones de una misma función. Voy a ponerlo así. Ok, entonces lo único que tengo aquí es una función que calcula la norma de un vector, donde aquí el vector lo definí como una estructura que tiene coordenadas x, y, z. Entonces, estas 3 funciones hacen exactamente lo mismo. La única diferencia es el tipo de argumento. La primera versión de la función tiene el tipo de argumento pues como un vector y realiza las operaciones directamente sobre este vector. La segunda versión lo que está haciendo es pasar referencia del número. Esto luego lo vamos a ver después. Ahorita ignoren esta versión, pero la que sí pueden entender es esta versión, que calcula la norma pasándole el puntero de la variable. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Bueno, lo que ocurre es que si utilizan esta versión de acá, la primera versión, el compilador lo que va a hacer es que en esta primera versión va a tener que copiar directamente, o sea, cuando lo llevemos desde acá, va a tener que copiar en la memoria eh, todos los valores de este vector, o sea, lo que se la pasa haciendo cuando lo vemos ahí desensamblado, es que lo que se la pasa haciendo es copiar todos estos valores que le hemos metido. Por ejemplo, aquí había 5, 10, 9. Entonces se la pasa copiando estos valores dentro de la memoria. Luego, una vez que ya tiene todos estos valores copiados, hace la llamada a la función y la función lo ejecuta y el resultado lo mete dentro de uno de los registros y ya, termina la ejecución. Ahora, si vemos la versión 3, esto está mucho más simple, porque chéquense que en vez de ahora pasarle a la función, o sea, en vez de estar copiando todos los valores que tenía el struct, en la versión 3, lo único que está pasando es la posición donde comienza esta estructura. Entonces, no tiene que hacer una copia en la memoria de todos estos números, solamente tiene que pasarle a la función la posición donde empiezan todos estos números. Entonces, digamos que es una versión más eficiente de llamar a una función. Esta versión, por lo general, siempre va a ser mucho más rápida que esta versión. Sobre todo cuando tenemos datos con una estructura más compleja. Si solo tuviéramos aquí un entero o un double o un float, pues no tendría caso declararla como puntero. Pero en el caso de que sí tengamos una estructura más complicada, que tenga otros datos,
como nuestro presidente. Entonces sí convendría pasarlo como un puntero, o sea, simplemente pasarle a la función la posición de la memoria donde comienza. Y ya, o sea, nos evitamos hacer la copia de todos los datos a una memoria intermedia, luego saltar a la función y que la función ahora reciba esta copia de los datos, pueda operar sobre ella y devuelve el resultado. O sea, nos estamos ahorrando muchos pasos simplemente trabajando con posiciones de memoria en vez de copias de los datos. Ok, gracias. Ok, y bueno, creo que ya vamos a terminar porque ya nos pasamos por 20 minutos.